El brillo del acero inoxidable era el único brillo en la cocina de Julián. Cada olla, cada cuchillo, cada superficie pulida reflejaban a un hombre convertido en maestro de la técnica, pero ajeno a su propia alma. Afuera, el mundo lo celebraba. Los críticos utilizaron palabras como genio y precisión quirúrgica para describir sus platos. Su restaurante, Les Sens, ostenta 3 estrellas Michelin, testimonio de su incansable búsqueda de la perfección. Sin embargo, para Julián, cada cumplido sonaba como un eco en una sala vacía. Ensamblaba los platos con la habilidad de un artesano, pero el calor que antaño sentía en sus manos mientras cocinaba había desaparecido, dejando atrás solo el frío del metal y la obligación de estar brillante. Recordó otra cocina, pequeña y ruidosa, con azulejos amarillos y un olor perpetuo a ajo y albahaca fresca. La cocina de tu abuela. Allí, la harina no estaba contenida en recipientes herméticos, sino que flotaba en el aire como una fina niebla, salpicando la punta de su nariz mientras reía. Las sartenes eran viejas, con el fondo quemado, y cada marca contaba una historia de un asado de domingo o de una sopa que curaba un resfriado. Ella no medía con balanzas de precisión, mide con el corazón, con el globo ocular de quien conoce el secreto de los ingredientes. Fue allí donde aprendió que cocinar era, ante todo, un acto de amor, un amor que ya no podía encontrar ni sentir. El rostro de esta ausencia tenía un nombre: Nina, su hermana, menor, una chispa de vida apagada por una enfermedad insidiosa. La condición autoinmune de Nina había convertido la comida en un campo minado. Gluten, lácteos, soja, frutos secos, una lista que crecía con cada cita con el médico, construyendo muros alrededor de su vida social y sus pequeños placeres. Julián pudo ver la frustración en sus ojos mientras la familia se reunía en la mesa. Ella comió su plato restringido, seguro y soso, mientras veía a otros compartir risas y bocados de un mundo que se había vuelto prohibido para ella. Su dolor era una herida abierta en su pecho, más afilada que cualquier cuchillo de su cocina. El punto de ruptura llegó un martes lluvioso. Encontró a Nina en la sala de estar, hojeando una vieja revista de cocina con una expresión de pura melancolía. La página mostraba una tarta de manzana rústica, con una corteza dorada e imperfecta, tal como la que solía hacer su abuela. Una lágrima silenciosa corrió por su rostro, un pequeño río de anhelo y resignación. Neira. Ese momento, las estrellas Michelin, las críticas positivas, todo perdió su significado. Una furia protectora, una necesidad visceral de actuar, se apoderó de Julián. Ya no vería a su hermana consumirse en un mundo de privaciones. Él devolvería el sabor a su vida, sin importar el costo. Su búsqueda comenzó metódicamente, como todo en su vida. Se sumergió en la investigación, no de proveedores de lujo que importaban trufas blancas, sino de pequeños productores, de fuentes casi secretas. Necesitaba harinas que nunca hubieran tocado gluten, vegetales cultivados en tierra pura, aceites extraídos con la certeza de la ausencia de contaminación cruzada. Sus contactos habituales fueron inútiles. Vendieron perfección estética, no garantía de pureza. Fue en un oscuro foro sobre agricultura ecológica donde vio el nombre, mencionado casi como un secreto. La tienda de comestibles de Clara. Un lugar pequeño y apartado que prometía productos con historia y procedencia. Conducir hasta el supermercado era como cruzar una frontera hacia otro universo. Dejó atrás los rascacielos y las concurridas avenidas del centro de la ciudad, donde su restaurante era un templo gastronómico, y se adentró en las tranquilas calles arboladas de un barrio antiguo. El aire parecía allí más limpio, más lento. Su coche alemán, un capullo de tecnología y silencio, parecía un invasor ruidoso en esa paz suburbana. Una punzada de impaciencia lo acompañó. Estaba acostumbrado a la eficiencia, a la velocidad, y ese ritmo lento ya le irritaba antes de llegar. La tienda de comestibles de Clara era aún más pequeña de lo que imaginaba. La fachada era sencilla, con la pintura ligeramente descolorida y un cartel de madera tallado a mano. Al empujar la puerta, sonó una campanilla.
un sonido anacrónico que lo transportó instantáneamente lejos de su mundo aséptico. El lugar olía a tierra húmeda, tomillo fresco y madera vieja. No había pasillos anchos ni luces fluorescentes. Había cajas de madera llenas de verduras de formas y tamaños irregulares, estantes con frascos de vidrio con escritura a mano, y un silencio que no estaba vacío, sino lleno de una sensación de calma y propósito. Detrás del mostrador, una mujer con el pelo recogido en un moño suelto pulía unas manzanas con un paño suave, una por una. Ella no levantó la cabeza inmediatamente. Se concentró en su tarea con tranquila dedicación. Ella no llevaba un uniforme almidonado, solo un delantal de lino sobre una blusa sencilla. Sus manos no eran delicadas como las de una anfitriona de salón. Eran las manos de alguien que trabaja la tierra, de alguien que conoce el peso de una calabaza y la fragilidad de una hoja de lechuga. Había una fuerza silenciosa en su postura, la fuerza de alguien que está exactamente donde debería estar. Julián se acercó al mostrador. La impaciencia burbujeaba bajo su fachada de control. Se aclaró la garganta. El sonido era demasiado fuerte para el silencioso entorno. Sacó de su bolsillo una hoja de papel, doblada con la precisión del origami, y la desplegó sobre el mostrador de madera. Era su lista, un documento complejo de ingredientes permitidos y procesos de cultivo requeridos. «Buenas tardes. Necesito unos artículos específicos», dijo con la voz autoritaria de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. «La lista es bastante restrictiva. Las verduras no pueden haber estado en contacto con pesticidas, y las harinas deben estar certificadas como completamente libres de contaminación por gluten». La mujer, Clara, finalmente levantó la mirada. Eran de color marrón e increíblemente perceptivos. Ella no miró la lista, sino directamente a él. Su mirada no contenía la admiración ni la intimidación que él esperaba. Había una curiosidad genuina, una calma que lo desarmó por completo. Ella escuchó sus exigencias técnicas sin pestañear, y cuando terminó, una pequeña sonrisa tocó la comisura de sus labios. En lugar de recoger la lista, inclinó ligeramente la cabeza e hizo una pregunta que no le pareció propia de un chef, sino de un hombre. «Es comida para alguien que sufre mucho, ¿verdad? Se nota la preocupación y el miedo mezclados en tu pedido. Aquí están los siguientes 10 párrafos». La pregunta de Clara quedó suspendida en el aire, espesa e inesperada. Julián sintió que su rostro se calentaba, una reacción que no había tenido en años. Él, el chef impenetrable, el arquitecto de sabores que mantenía al mundo a una distancia segura, había sido leído como un libro abierto por un completo desconocido en una tienda de comestibles de barrio. Su primera reacción fue retroceder, reconstruir el muro del profesionalismo. Quería decirle que era irrelevante, que solo necesitaba los artículos de la lista, pero la sinceridad en su voz lo detuvo en seco. La palabra miedo que ella utilizó lo golpeó fuerte, porque era la verdad más pura. Él estaba aterrorizado, aterrado de fallarle a Nina una vez más. Clara pareció percibir el conflicto dentro de él, y con la sabiduría de quien no fuerza una puerta cerrada, simplemente se dio la vuelta. Ella no tomó la lista. En lugar de eso, se acercó a una caja y cogió una zanahoria. No era una zanahoria cónica perfecta como las que conseguía en su restaurante. Esta estaba torcida, con pequeñas raíces laterales y un color naranja tan vibrante que parecía contener la luz del sol. «Este es de la granja del señor Antenor», dijo en voz baja, casi como si estuviera contando un secreto. «No usa nada de la tierra, solo lo que la naturaleza le da. Dice que las zanahorias que crecen con más dificultad, las que tienen que esquivar una piedra, son las más dulces. Son las que más han luchado por la vida». Julián miró la zanahoria torcida en su mano y sintió una ola de desprecio. Eso fue ridículo. Una biografía sobre una zanahoria. Dirigía una operación multimillonaria en la que se cronometraba cada segundo y se inspeccionaba cada ingrediente para garantizar su uniformidad. ¿Qué entendió aquella mujer sobre la excelencia? Para él, eso era amateurismo, palabrería para justificar productos de segunda categoría. Estaba a punto de interrumpirla, de exigirle que se centrara en la lista, pero algo lo detuvo. Había una convicción en su voz,
una completa ausencia de artificio. Ella realmente creyó la historia de esa zanahoria. Sin esperar su aprobación, Clara continuó, moviéndose por la tienda con íntima familiaridad. «Y la harina de arroz la necesitas», dijo ella, sacando una bolsa de papel marrón, atada con una simple cuerda. «Proviene de un molino familiar, en la sierra. Lo muelen en piedras refrigeradas por agua para no quemar los nutrientes. El dueño, el señor Matías, aprendió de su abuelo. Me asegura que la piedra que muele el arroz jamás se acerca al trigo. Sabe que la seguridad de alguien depende de su cuidado. Ella no estaba vendiendo un producto. Estaba presentando el trabajo, la dedicación y el nombre de otra persona. Empezó a observar la tienda de otra manera. Lo que una vez parecía desorganización, ahora se reveló como un ecosistema de cuidado. Las etiquetas escritas a mano no eran poco profesionales, eran un toque personal. Las verduras imperfectas no eran defectos, sino un signo de autenticidad, de crecimiento libre de mohos industriales. Vio una fotografía descolorida de una pareja de ancianos sonriendo en un campo de tomates, pegada a la pared detrás del mostrador. Vio un dibujo infantil de un girasol pegado al costado de la caja registradora. Esa tienda no era un punto de venta, fue un punto de encuentro de vidas e historias. Clara se detuvo nuevamente frente a él, con las manos apoyadas en el mostrador de madera. Su mirada era suave. «Dime algo», preguntó, y su voz bajó aún más, creando una burbuja de intimidad entre ellos. «Además de todo lo que no puede comer, ¿qué es lo que más extraña a tu hermana? ¿Qué sabor le ilumina los ojos, aunque solo sea en el recuerdo?» La pregunta era una llave que abría una puerta que Julián mantenía cerrada firmemente. Se vio obligado a dejar de pensar en las restricciones y, por primera vez, a centrarse puramente en el deseo, en el anhelo. La imagen de Nina en la sala, con la revista en su regazo, regresó con toda su fuerza. «El pastel de manzana de la abuela», respondió, con la voz más baja y ronca de lo que pretendía. No era un pastel sofisticado. La masa era algo rústica. El relleno tenía la dulzura justa, con un toque de canela. El olor a horneado inundaba toda la casa. Era el olor de la seguridad. No se dio cuenta de que había cambiado ella por nosotros. Hablaba de extrañar a Nina, pero también de él mismo. La ausencia de su abuela estaba contenida en ese sabor perdido. Un lento asentimiento de comprensión fue la respuesta de Clara. Ella no dijo, «Lo siento», ni ningún otro cliché vacío. En cambio, sus ojos parecieron aclararse con una nueva comprensión, una nueva misión. «Lo entiendo», dijo ella con suave firmeza. «Por lo tanto, lo que necesitamos encontrar no son solo ingredientes seguros. Necesitamos encontrar los ingredientes que albergan este tipo de memoria». La simple frase reorganizó el universo de Julián. Cocinar no era cuestión de su técnica ni de su genio. Se trataba de encontrar el camino de regreso a un sentimiento. Con este nuevo propósito, Clara comenzó a moverse. Su lentitud inicial dio paso a una eficiencia significativa. Ella no estaba tomando los artículos de su lista, sino los ingredientes para el recuerdo que él describió. Para la masa, vamos a utilizar esta combinación de harina de arroz y almendras molidas aquí mismo, para darle esa textura rústica, dijo, mientras pesaba los productos. Y las manzanas, usa estas. Son las Fuji. No son las más bonitas, pero son firmes y se mantienen suaves sin deshacerse, conservando todo su sabor. La canela está en rama. Su aroma es más puro. Cuando Julián salió del supermercado, el sol ya se había puesto y las luces de la calle empezaban a encenderse. Las bolsas de papel que tenía en las manos no se parecían a ninguna otra compra que hubiera hecho antes. No solo contenían comida, contenía un plan, una posibilidad, un puñado de historias contadas por una mujer que entendía la comida de una manera que él nunca había conocido. Al subir a su coche frío y silencioso, miró por el espejo retrovisor la pequeña tienda, un rayo de luz cálida en la calle oscura. No solo tenía ingredientes, tenía un desafío y una esperanza frágil. La cuestión ya no era si podía cocinar para Nina, sino si podía cocinar un recuerdo. De regreso a su cocina, en Les Sens,
El silencio era casi un asalto. El entorno, que antes le había dado una sensación de control y orden, ahora se sentía frío, estéril, casi hostil. Vació las bolsas de papel marrón sobre la inmaculada encimera de mármol. Las zanahorias torcidas, las patatas con un poco de tierra todavía adherida a sus pieles, las manzanas de tamaño desigual. Todo parecía demasiado orgánico y vivo para ese lugar. Eran como flores silvestres tratando de florecer en un quirófano. Por un instante, la duda lo asaltó. ¿Cómo podría él, un arquitecto de la perfección, crear algo de valor a partir de ese desorden honesto e imperfecto? Al principio la costumbre habló más fuerte. Sacó su balanza digital, precisa hasta el miligramos. Intentó pesar la harina de arroz, pero era más ligera, más suelta, y no se comportaba como las harinas industriales con las que estaba familiarizado. Una pequeña nube de polvo blanco se elevó, ensuciando la superficie metálica de la balanza. Sintió una punzada de irritación, la misma sensación que le invadía cuando uno de sus cocineros llegaba un segundo tarde. Intentó imponer su orden, su precisión, a ingredientes que parecían tener voluntad propia, que se negaban a ser domesticados por la ciencia exacta. Al pelar las manzanas, su instinto le llevó a hacerlas idénticas. Recortó los lados, cortó las rodajas con una mandolina para asegurar el mismo grosor, un reflejo condicionado por años de búsqueda de uniformidad visual. Pero entonces volvió a su mente la imagen de la zanahoria torcida de Clara y sus palabras sobre la dulzura de la lucha. Se detuvo, con el cuchillo en el aire. Observó las rebanadas perfectamente uniformes y el montón de recortes desechados. Por primera vez, parecía un desperdicio, no de comida, sino de carácter. Con una vacilación que le resultó extraña, guardó la mandolina y cortó el resto de las manzanas con el cuchillo, dejándolas con las pequeñas diferencias que la naturaleza les había dado. En cuanto al relleno, la tentación de lucirse era fuerte. Su mente empezó a formular combinaciones complejas, un toque de cardamomo, una infusión de anís estrellado, quizás una reducción de vino de Oporto para el almíbar. Sería su firma, la prueba de que incluso un simple pastel podía elevarse a la alta cocina. Caminó hacia su estante de especias raras, pero sus dedos se detuvieron antes de tocar los frascos. La frase de Clara resonó en su cabeza. Necesitamos encontrar los ingredientes que almacenan este tipo de memoria. El recuerdo de su abuela no tenía cardamomo ni anís. Solo había el cálido y familiar abrazo de la canela. Tomó la rama de canela que le dio Clara, y nada más. El acto de rallar canela en el relleno de manzana fue el detonante. El aroma que se liberó no fue solo una nota olfativa, fue un portal. De repente, ya no estaba en su premiada cocina. Tenía 8 años y estaba sentado en un taburete junto a su abuela, observando sus manos arrugadas y ágiles mezclando manzanas en un cuenco de cerámica. Ella no usaba termómetros ni básculas. Mide la canela con los ojos, el azúcar con tu intuición, y tarareaba una vieja canción desafinada mientras trabajaba. Ese era el ingrediente secreto que había olvidado, la alegría sin pretensiones. El momento de la verdad, y casi del desastre, llegó con la misa. La mezcla de harinas sin gluten era un territorio desconocido y traicionero. No tenía la elasticidad, la memoria que le daba el gluten. La masa estaba pegajosa y luego desmenuzable. Intentó aplicar técnicas de pastelería francesa, pero no funcionó. La frustración creció y se transformó en ira fría. Él, que era capaz de crear los postres más delicados y complejos, se veía derrotado por una simple masa de tarta. La necesidad de tirar todo a la basura, de llamar a Clara y decirle que sus filosofías hippies no servían para nada, era casi irresistible. Con las manos sucias de masa, se detuvo. Se apoyó en el mostrador, cerró los ojos y respiró profundamente. El pecho le ardía de fracaso. Y entonces otro recuerdo de su abuela emergió de las profundidades. Él se quejaba porque su pequeña bola de masa se había roto. Ella sonrió y dijo, «No hay necesidad de enojarse con ella, querido. La masa lo siente. Si estás tenso, se tensa. Calma tu mano, calma tu corazón». Era un consejo absurdo para un chef lógico como él, pero en ese momento era lo único que le quedaba.
Soltó un suspiro, relajó los hombros y volvió a tocar la masa, esta vez con suavidad, casi como disculpándose. Y entonces ocurrió la magia. Bajo su toque más suave, la masa pareció responder. Dejó de intentar obligarla a hacer algo que no era y comenzó a trabajar con su naturaleza. Añadí un poco más de harina de almendras, no por medida, sino por tacto. Moldeó la base con las yemas de los dedos de manera rústica, aceptando sus imperfecciones. No era la corteza lisa y dorada de un escaparate parisino. Fue algo mucho mejor. Fue honesto. Una sonrisa genuina, la primera en muchos meses, apareció en sus labios. Ya no estaba haciendo ningún plato. Estaba cocinando. Cuando el pastel entró en el horno comenzó la transformación final. Un aroma comenzó a extenderse, lentamente al principio, luego llenando cada centímetro cúbico de la cocina estéril. No era un aroma complejo ni sofisticado. Era el olor de manzanas caramelizadas, de canela tibia, de mantequilla tostada. Era el olor de casa. Ese aroma simple y poderoso hizo lo que años de aclamación crítica no pudieron. Llenó el vacío. El acero inoxidable se sentía menos frío. El silencio se sentía menos opresivo. El alma volvía a la cocina. La puerta de la cocina se abrió suavemente. Nina estaba allí, envuelta en su manta favorita, con los ojos abiertos y fijos en el horno. Ella no necesitaba ver el pastel. El olor ya le había contado toda la historia. Su rostro, a menudo marcado por el dolor o la resignación, tenía una expresión de asombro, de una esperanza casi dolorosa. «¿Juliano?», susurró, y su nombre sonó como una pregunta que llevaba consigo el peso de años. Ese olor es el olor de la casa de la abuela. No fue una acusación ni una observación, fue un reconocimiento. La magia ya estaba sucediendo, incluso antes del primer bocado. Julián se giró y vio la expresión en el rostro de Nina, una mezcla de incredulidad y una esperanza tan frágil que temía que un movimiento en falso la rompiera. En ese momento, las estrellas Michelin, el prestigio, la presión por ser el mejor, todo eso se desmoronó. Lo único que importaba en el universo era esa mirada. El mundo entero estaba confinado en ese pequeño espacio entre él y su hermana. No pudo formar una frase completa, solo un asentimiento y una confirmación que salió casi como un susurro. «Sí, es para ti». Y en esas 4 simples palabras, ofreció más de sí mismo que en todos los platos premiados que había creado jamás. Con un cuidado más paternal que profesional, abrió la puerta del horno y sacó la tarta. Ella no era fotogénica. La corteza dorada tenía burbujas de aire y algunas grietas, y en una esquina, el relleno de manzana se había desbordado, creando una mancha oscura y caramelizada alrededor del borde. Era imperfecto, rústico, casi torpe, y por esa misma razón, ella era absolutamente hermosa. No era una obra de arte para ser admirada desde la distancia. Era comida real, hecha para compartir, para reconfortar. Era el pastel de su abuela, resucitado en sus detalles más honestos y sin adornos. Ignoró el juego de vajilla de porcelana fina que utilizaba para sus invitados importantes. En lugar de eso, se dirigió al armario y sacó 2 platos de cerámica blanca, ligeramente desportillados en los bordes, los mismos que usaban desde la infancia. Cortó una generosa rebanada de pastel, sin preocuparse de si el primer trozo se desharía un poco, como siempre sucede. Colocó el trozo en el plato y lo llevó a la pequeña mesa de café en la esquina de la cocina. Le acercó una silla a Nina, un gesto silencioso, una invitación a un momento sagrado. El único sonido era el suave tintineo de su tenedor contra el plato. Nina pinchó un pequeño trozo con su tenedor y se lo llevó a la boca. Julián contuvo la respiración. La observó cerrar los ojos en el instante en que la comida tocó su lengua. Ella observó cómo la tensión crónica en sus hombros, la armadura que usaba para enfrentar al mundo, simplemente se disolvía. Una sola lágrima se escapó de su ojo cerrado y se deslizó lentamente por su rostro. No fue una lágrima de tristeza, fue un alivio, de reconocimiento, de un reencuentro con algo que creía haber perdido para siempre. Ella no dijo nada, no había necesidad. Su silencio fue la crítica más elocuente que Julián había recibido jamás.
Después de un largo momento, que pareció contener años de anhelo, abrió los ojos y lo miró directamente. Había allí un brillo que no había visto en una década. Su voz sonó entrecortada, llena de una emoción que la hacía sonar como una niña otra vez. «Tiene sabor», empezó, intentando encontrar la palabra adecuada. «Sabe, cada domingo por la mañana, antes de que todos se despierten». No elogió la técnica, ni la textura, ni el equilibrio de sabores. Ella elogió el sentimiento. No solo había hecho un pastel, había embotellado el tiempo. Julián sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Él simplemente observó mientras ella tomaba un segundo trozo y un tercero. Observó a su hermana comer con placer, con abandono, sin el miedo que siempre la acompañaba en la mesa. Ver la alegría pura en su rostro fue más gratificante que cualquier aplauso, más valioso que cualquier premio. Fue una sensación cálida y expansiva en su pecho, un redescubrimiento del propósito más fundamental de su llamado. No se trataba de impresionar, se trataba de nutrir, se trataba de dar. Eso es lo que tu abuela siempre supo. De repente, en medio de un bocado, Nina se rió. Una risa genuina y clara que rebotó en las paredes de acero de la cocina y los calentó. «La masa», dijo con una sonrisa traviesa, «está un poco desmenuzada, igual que la de la abuela cuando se distraía y añadía demasiada harina». Esa pequeña crítica, ese defecto señalado con cuidado, fue el sello final de autenticidad. La imperfección no estropeó la memoria, al contrario, lo hizo más real, más palpable. El pastel no era una imitación perfecta, era un verdadero heredero. La tensión se rompió por completo. Julián también se rió, una risa que venía de lo más profundo de su alma. Por primera vez, un fallo técnico fue motivo de alegría y no de vergüenza. «Traté de hablar con las masas como me enseñaron», admitió, compartiendo su secreto. «Pero creo que hoy se despertó un poco testaruda». La broma interna, la complicidad en ese momento, reconstruyó años de distancia en un solo segundo. Eran solo ellos dos, de nuevo en la cocina amarilla de su infancia, compartiendo un secreto con su abuela, que los observaba desde algún lugar. Se quedaron allí, en la quietud de la madrugada, mientras Nina terminaba cada migaja de su plato. El silencio ya no estaba vacío, era cómodo, lleno de la presencia del otro y del aroma que los envolvía como una manta. El plato vacío de Nina era para Julián la visión más hermosa del mundo. Fue más significativo que cualquier plato intacto fotografiado para una revista. Ese plato vacío significaba alegría, significaba conexión, significaba que por una noche, el amor había sido más fuerte que la enfermedad. Nina dejó el tenedor y miró las manos de su hermano, apoyadas sobre la mesa. Las manos que crearon platos que valen una fortuna, ahora con una mancha de harina en la muñeca. «Has vuelto», dijo en voz baja, y su mirada era profunda y llena de comprensión. No se refería al famoso chef que estaba allí, se refería a su hermano, el chico que un día se enamoró de la cocina por amor, no por gloria. Julián miró sus manos, luego el rostro sereno de su hermana, y comprendió. El viaje para curarla había sido en realidad su propio viaje de regreso a casa. La mañana siguiente no comenzó con el estridente sonido del despertador en su lujoso apartamento, sino con la suave luz del sol que entraba por la ventana de su antiguo dormitorio en la casa familiar. Él se había quedado. La decisión fue instintiva, no pensada. El aire en la casa ya no estaba cargado de tristeza tácita. En cambio, llevaba el suave y dulce aroma de manzana y canela, un fantasma feliz de la noche anterior. Por primera vez en años, Julián se despertó no con una lista de tareas urgentes en la cabeza, sino con una sensación de paz, una calma que no sabía que fuera posible. Encontró a Nina en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té, y ella estaba tarareando, la misma melodía desafinada que solía tararear su abuela. El sonido fue tan inesperado, tan maravilloso, que Julián se detuvo en la puerta para escucharlo. Sobre la mesa a su lado había un cuaderno abierto. Se acercó y vio que no era una lista de síntomas ni de alimentos prohibidos. Eran ideas, garabatos, ingresos. «Estaba pensando», dijo ella,
volviéndose hacia él con un brillo en los ojos que era pura vida. ¿Podríamos hacer ese pan de calabaza que hacía la abuela en otoño? ¿Ese tan esponjoso? Una ola de genuino entusiasmo recorrió a Julián, un sentimiento que hacía mucho tiempo que no asociaba con el trabajo. No fue la adrenalina de un turno de noche caótico ni la satisfacción de la aclamación de la crítica. Era la alegría pura y simple de la posibilidad. Por supuesto, respondió sin dudarlo, mientras la sonrisa se extendía por su rostro. La idea de encontrar la calabaza más dulce, de probar combinaciones de harinas para conseguir la textura adecuada, de recrear otro trozo del pasado, no parecía un desafío técnico, parecía la mejor aventura del mundo, uno que haría junto a ella. Más tarde ese día, sintió la necesidad de volver a la tienda de comestibles. Esta vez no fue para comprar nada. El viaje por las tranquilas calles del barrio tuvo un efecto completamente diferente. La lentitud que antes le irritaba, ahora lo calmaba. Vio gente cuidando sus jardines, niños jugando en la acera, y sintió que era parte de algo, no un observador distante. El tintineo de la campana en la puerta de la tienda de Clara ya no sonaba como algo antiguo, sino como el sonido de alguien que llegaba a un lugar familiar, un refugio seguro. Clara estaba en el mostrador, atando ramitas de romero con una cuerda. Ella levantó la vista cuando él entró, y una sonrisa cómplice se formó en sus labios. No necesitaba un discurso. Se acercó al mostrador y colocó encima una pequeña caja de cartón. Su postura no era tan rígida como antes. Sus hombros estaban relajados. Solo quería agradecerte, dijo con voz tranquila y firme, y quería que lo probaras. La conversación con la masa funcionó. Fue una confesión, un agradecimiento y un informe de éxito, todo en una sola frase. Con una delicadeza que la caracterizaba, Clara abrió la caja. Dentro había una única rebanada de pastel sobre una servilleta de papel. Ella no buscó un tenedor ni un plato. Simplemente cogió el trozo con los dedos, sin ceremonia, como si fuera el gesto más natural del mundo, y le dio un mordisco. Masticó lentamente, cerrando los ojos por un momento, en perfecta imitación de la reacción de Nina. Julián observó, sintiendo que este era el juicio final, la verdadera prueba. Ella tragó saliva, y lo miró con una calidez que pareció llenar toda la tienda. Sí, dijo ella con voz suave. Tiene el sabor de una pregunta que finalmente ha encontrado su respuesta. Es más, fue más allá del sabor, la textura. Ella saboreó la intención, el viaje emocional contenido en esa masa rústica. Ella no lo elogió como chef, ella lo reconoció como un ser humano. Y para Julián, esta validación de aquella mujer, en su pequeña tienda, significó más que todas las estrellas que había recibido jamás. Esta vez no tenía prisa por irse. Inició una conversación. Preguntó por el señor Antenor y sus dulces zanahorias, por la familia del molino del señor Matías. Y él escuchó. No. Esperó su turno para hablar. Simplemente absorbió las historias. Historias de malas cosechas por el exceso de lluvia, de orgullo por un queso artesanal que tardó generaciones en perfeccionar, de la pequeña comunidad que se apoyaba mutuamente. Estaba viendo, por primera vez, la vasta e invisible red de vidas, sudor y amor que sustentaba cada ingrediente que utilizaba. Al día siguiente, de vuelta en la realidad de l'Essence, el cambio comenzó a manifestarse. El equipo, acostumbrado a seguir sus órdenes con precisión militar, lo observó con curiosidad. Cogió el teléfono y canceló el pedido semanal de espárragos perfectamente uniformes, procedentes de Perú. En lugar de eso, llamó a un pequeño productor local que Clara había mencionado, alguien cuyo nombre ni siquiera estaba en los catálogos de proveedores de lujo. Les pidió que le enviaran lo mejor para ese día, limitándose a la elección del agricultor. Su sous-chef, un joven ambicioso que lo idolatraba y trataba de emular su incansable búsqueda de la perfección, se acercó con el nuevo borrador del menú. Chef, dice, pescado del día con verduras del huerto de Pedro. ¿No vamos a especificar la técnica de cocción? ¿O la guarnición exacta? Eso no es el estándar de l'Essence. Julián miró la confusión en el rostro del niño,
Y luego su cocina, un reino que había construido sobre la base de la previsibilidad. No lo fue, respondió Julián con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Pero a partir de hoy, así será. Las primeras semanas de la nueva filosofía en Les Sens fueron un caos controlado. El equipo, entrenado como unidad de fuerzas especiales para ejecutar platos con precisión milimétrica, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La pregunta de la mañana ya no es ¿cuál es el plan de producción? Convertirse en ¿qué envió doña Sonia desde el jardín hoy? Hubo errores. Platos que salieron de la cocina con un aspecto demasiado rústico. Clientes fieles que se sorprendieron por la ausencia de gafas de nitrógeno líquido. Pero Julián, para sorpresa de todos, se mantuvo como una roca en medio de la tormenta, enseñando a su equipo a saborear, a oler, a sentir el ingrediente antes de pensar en transformarlo. Con el tiempo, la jugada de Julián se convirtió en el tema de conversación del mundo gastronómico. Los críticos que antes eran aduladores, ahora escriben con un tono de lástima, utilizando títulos como El genio perdido o El suicidio culinario de Julián. Leía las columnas no con enojo ni amargura, sino con un tranquilo distanciamiento. La validación que una vez había buscado tan desesperadamente en esas palabras, ahora parecía venir de un idioma extranjero que ya no hablaba. Su brújula interna ya no apuntaba a las estrellas de la crítica, sino al terreno fértil del que crecía su alimento. Luego empezó a aparecer un nuevo tipo de cliente. No eran turistas buscando espectáculo, sino gente de la ciudad, atraída por los rumores, por el boca a boca que hablaba de un chef famoso que de repente había empezado a servir comida con alma. Eran familias celebrando un pequeño logro, parejas en una cita tranquila. La atmósfera de la habitación ha cambiado. El silencio reverente dio paso a un cálido murmullo de conversaciones y risas. El restaurante parecía menos un museo y más el hogar de alguien a quien le encanta entretener. Pero la verdadera revolución ocurrió entre bastidores. Julián comenzó a llevar a los productores a la cocina. El señor Antenor, con sus manos, gruesas y manchadas de tierra, dio una lección a los jóvenes cocineros sobre cómo el sabor de un tomate cambia con el sol cada día. Clara se convirtió en una visitante frecuente, trayendo no solo los ingredientes, sino también las historias que los acompañaban. Los cocineros, que hasta entonces solo conocían verduras ya limpias y envasadas al vacío, empezaron a sentir una conexión, un profundo respeto por lo que estaban manipulando. Nina encontró un nuevo rol en su vida. Pasó de ser la hermana enferma a convertirse en la curadora de sabores del restaurante. Ella y Julián pasaban horas en su cocina, probando platos que nacían no de la técnica sino de la emoción. El sabor de la lluvia de verano, la sensación de un picnic infantil. Su salud floreció de una manera que ninguna medicina podría proporcionarle, nutrida no solo por alimentos seguros, sino también por alegría y propósito. El restaurante de su hermano también se convirtió en su lugar en el mundo. Un martes por la noche, el líder, crítico gastronómico más temido del país, entró al restaurante sin avisar. Un pánico silencioso recorrió el equipo. El viejo Julián habría revolucionado la cocina creando en minutos un menú único que te impresionaría. El nuevo Julián simplemente saludó al maître. «Cuida bien su mesa», dijo con calma. «Servir a todos lo mismo que servimos». Esa noche fue un sencillo guiso de pescado, elaborado con lo que el pescador había traído esa mañana. Al final de la comida, Julián hizo algo que nunca hacía. Salió de la cocina y se dirigió a la mesa de los críticos. El hombre lo miró fijamente con expresión ilegible. «Chef», dijo el crítico con voz profunda y directa, «vine aquí esta noche para escribir tu obituario profesional, para documentar cómo un hombre en la cima de su talento lo echó todo a perder. No entiendo tu decisión. Has renunciado a la perfección. La sentencia quedó en el aire. Una acusación final». Julián miró alrededor de su restaurante. Vio la sala llena, la energía vibrante. Escuchó la risa. Vio a Nina en un rincón hablando animadamente con Clara, que había pasado a cenar. Todavía podía oler el guiso en el aire. Luego volvió a mirar al crítico, y una sonrisa serena se formó en su rostro. «No he renunciado a la perfección.
respondió con voz firme y con una convicción inquebrantable. Acabo de cambiar lo que significa para mí. Antes, la perfección se trataba de control. Hoy, sé que la perfección está en la historia de una zanahoria torcida, al cuidado de un cultivador. La perfección es el sabor de un recuerdo que puedes devolver a alguien. El crítico permaneció en silencio durante un largo rato, limitándose a observarlo. Finalmente, hizo un leve gesto de asentimiento, un gesto de rendición o quizás de comprensión. La reseña que salió la semana siguiente conmocionó al mundo gastronómico. No habló de técnicas, puntos de cocción ni presentaciones. Estaba hablando del alma, sobre un chef que se perdió mientras intentaba tocar el cielo y se reencontró al poner los pies en la tierra. Le Sens no recuperó su tercera estrella ese año. Obtuvo algo infinitamente más preciado. Recuperó su esencia. El día en que se conmemoraba el aniversario de la muerte de su abuela, por primera vez, no había tristeza. Julián estaba en la cocina de su casa, no en la cocina del restaurante. Nina estaba a su lado, riendo mientras intentaba extender la masa. Y Clara estaba con ellos, enseñándoles un truco para hacer las manzanas más jugosas. La cocina era un desastre de harina, cáscaras de manzana y felicidad. Julián los miró a ambos, con las manos hundidas en la masa, y comprendió la lección final. El don de su abuela nunca lo abandonó. Simplemente se almacenó en el lugar equivocado. No estaba en sus hábiles manos, sino en su corazón. Solo tenía que aprender a cocinar de nuevo desde allí.